Hola, hola, familia de chismosos y amantes del espectáculo turco. Copyright, gusto tenerlos a una vez S. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo espectacular. Como siempre yo soy, y estoy con ustedes para traerles lo último, lo S jugoso, y lo que es tú, dando de copyright hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en el universo de nuestras queridas celebridades turcas. Y hoy prepúrense porque venimos con una bomba. Un bombazo que honestamente nos deja superíndice 3 a todos boquiabiertos. ¿De qué copyright N estamos hablando? Pues nada S y nada menos que del talentosísimo, carisma tico y, vamos a ser honestos, guapusimo, Kerem Bürsin. El mismísimo Serkan Bolat que nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3 N en Love is in the air, ay Serkan. Todavía suspiramos por ti. Hoy vamos a hablar de una confesión superíndice 3N que Kerem hizo, a su en vivo, sin anestesia, que ha causado un revuelo impresionante en redes sociales. Una confesión superíndice 3N íntima, reveladora, que nos permite conocer un poquito S al hombre de True S del actor. Pero antes de que nos sumerjamos en este chismecito de primera, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si aman enterarse de lo último de sus estrellas favoritas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y du copyright denme un like, que eso me ayuda muchísimo a saber que les gusta lo que hago. Vamos a numense. Un dedito arriba no les cuesta nada. Ahora sin S preúmbulos vamos al grano. Como les decua Kerem Bürsin ha estado en el ojo del huracán, N por una declaración superíndice 3N que hizo durante una entrevista en vivo. Una entrevista que a primera vista parecua de lo S normal, de lo S rutinaria. Pero de repente, ¡pum! La bomba estalló superíndice 3. Para ponerlos en contexto, Kerem estaba siendo entrevistado por. Se estaban tocando temas relacionados con su carrera, sus proyectos futuros, su vida personal, lo típico. Todo iba viento en popa, con Kerem mostrando su habitual simpatia y profesionalismo. Ya saben, esa sonrisa que derrite glaciares y esa actitud relajada que lo caracteriza. Estaba hablando de su nuevo proyecto, y de lo emocionado que estaba por este nuevo capítulo en su carrera. Incluso habló superíndice 3 un poco sobre sus viajes y de lo mucho que disfruta explorar nuevas culturas. Hasta que el entrevistador, de manera un tanto inesperada, le lanzó superíndice 3 una pregunta que lo tomó superíndice 3 por sorpresa. La pregunta, en esencia, era sobre la presión superíndice 3N que siente al ser una figura pública, la constante vigilancia a la que estuvo sometido, y CU superíndice 3 maneja esa situación superíndice 3N en su dúa a dúa. Una pregunta bastante común, diru N algunos. Pero fue la respuesta de Kerem la que hizo que todos se pusieran de pie. No literalmente claro, pero virtualmente en las redes sociales. La gente no dejaba de comentar y compartir fragmentos de la entrevista. Era el tema del momento. Con un tono de voz sereno, pero cargado de una profunda emoción superíndice 3N, Kerem confesó superíndice 3 que a pesar de la imagen de hombre fuerte y exitoso que proyecta, en realidad, a menudo se siente vulnerable y abrumado por la fama. Dijo que le cuesta mucho lidiar con las constantes críticas, los rumores y las especulaciones sobre su vida privada. Hablo superíndice 3 de CU superíndice 3 a veces siente que estuvo constantemente bajo el microscopio, y que cualquier error, por pequeño más menos o que sea, es amplificado y criticado. Incluso mencionó superíndice 3 algunos de los rumores S descabellados que ha escuchado sobre su mismo, algunos tan absurdos que le dan risa, pero otros que realmente lo hieren. Pero la parte S impactante de su confesión superíndice 3N fue cuando habló superíndice 3 sobre sus inseguridades. Su como lo oyen. Kerem Bürsin, el hombre que todas admiramos, también copyright N tiene inseguridades. Confesó superíndice 3 que a veces se siente inseguro sobre su talento, sobre si a la altura de las expectativas, sobre si es lo suficientemente bueno. Imaginen eso después copyright S de protagonizar a copyright sitios como Love is in the air, o copyright L todavía duda de su mismo. Esto nos demuestra que la fama no es sinónimo de confianza absoluta. Imagúnense la escena. Kerem Bürsin, frente a las CU maras, abriendo su corazón superíndice 3N y mostrando su lado S humano, S frúgil. Fue un momento realmente conmovedor, un momento que conectó superíndice 3 profundamente con sus fans.
Muchos sintieron que por primera vez estaban viendo al verdadero Kerem, al hombre de True S de la estrella de televisión superíndice 3N. Podía sentir la vulnerabilidad en su voz, la sinceridad en sus palabras. Era como si estuviera compartiendo un secreto muy íntimo con cada uno de nosotros. Pero la cosa no quedó superíndice 3au. Kerem también copyright N hablo superíndice 3 sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de buscar ayuda cuando uno se siente mal, sobre la importancia de hablar sobre nuestros problemas. Dijo que con diéresis copyright él mismo ha tenido que lidiar con episodios de ansiedad y depresión superíndice 3N, y que ha aprendido a buscar ayuda profesional cuando lo necesita. Menciono superíndice 3 que va a terapia regularmente y que considera que es una herramienta fundamental para mantener su bienestar mental. También copyright N hablo superíndice 3 sobre la importancia de tener una red de apoyo su superíndice 3 lida, de amigos y familiares que te quieran y te apoyen incondicionalmente. Esta parte de su confesión superíndice 3N fue especialmente valiosa, ya que puso sobre la mesa un tema que a menudo se estigmatiza, especialmente en el mundo del espectáculo. Kerem, al hablar abiertamente sobre su experiencia, ayudó superíndice 3 a normalizar la búsqueda de ayuda psicólogo superíndice 3 jica y a romper el tabú que rodea la salud mental. Nos recordó superíndice 3 que no estamos solos en nuestras luchas y que buscar ayuda no es signo de debilidad, sino de valentía. La reacción superíndice 3N en redes sociales, como se imaginaron, fue explosiva. Los fans de Kerem inundaron las redes con mensajes de apoyo, de admiración superíndice 3N y de agradecimiento. Muchos compartieron sus propias experiencias con la ansiedad y la depresión superíndice 3N, creando una comunidad virtual de apoyo y comprensión superíndice 3N. El hashtag #KeremBursinunero se volvió superíndice 3 tendencia mundial en cuestión superíndice 3N de minutos. La gente estaba realmente conmovida por su honestidad y valentía. Pero como siempre, también copyright N hubo críticas. Algunos acusaron a Kerem de buscar publicidad, de querer llamar la atención superíndice 3N. Otros simplemente no creyeron en su confesión superíndice 3N, argumentando que todo era una estrategia para mejorar su imagen pública. Siempre hay gente que busca el pelo en el huevo, ¿verdad? Pero en mi opinión superíndice 3N, es muy cúnico pensar que alguien se inventará una lucha contra la salud mental su superíndice 3 lo para ganar popularidad. Sin embargo, la gran mayoría de las reacciones fueron positivas. La gente valoró superíndice 3 la honestidad y la valentía de Kerem al abrirse de esa manera, al mostrar su lado humano y vulnerable. Muchos lo elogiaron por usar su plataforma para hablar sobre un tema tan importante como la salud mental. También copyright N hubo muchos profesionales de la salud mental que aplaudieron su iniciativa y destacaron la importancia de que figuras públicas hablen abiertamente sobre sus experiencias. Ahora bien, ¿por qué copyright esta confesión superíndice 3N de Kerem Bürsin ha tenido tanto impacto? Yo creo que en primer lugar, porque nos permite ver que incluso las personas que parecen tenerlo todo, que triunfan en el mundo del espectáculo, también copyright N son seres humanos con problemas, con inseguridades, con miedos. Nos humaniza a las celebridades y nos recuerda que son como nosotros. En segundo lugar, porque nos recuerda la importancia de la salud mental, la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos, tanto física como emocionalmente. Y en tercer lugar, porque nos inspira a ser honestos con nosotros mismos y con los demás, a no tener miedo de mostrar nuestras vulnerabilidades, a buscar ayuda cuando la necesitamos. Nos anima a romper con el estigma que rodea a la salud mental y a hablar abiertamente sobre nuestros problemas. Y aquí es donde yo quiero hacer una pequeña más menos a reflexión superíndice 3N. A veces, en esta era de las redes sociales, nos dejamos llevar por la imagen perfecta que proyectan los demás. Vemos fotos retocadas, vidas aparentemente idílicas, y nos comparamos constantemente sin copyright donos inferiores. Vemos a estas celebridades en alfombras rojas, luciendo impecables, y pensamos que sus vidas son perfectas. Pero la realidad es que nadie tiene una vida perfecta. Todos tenemos problemas, todos tenemos inseguridades, todos tenemos momentos difíciles. Y lo importante es aprender a aceptarnos tal como somos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y a buscar apoyo cuando lo necesitamos. Es importante recordar que las redes sociales son solo una versión superíndice 3N idealizada de la realidad. La confesión superíndice 3N de Kerem Bürsin es un recordatorio de que no estamos solos, de que es normal sentirse vulnerable, de que es normal buscar ayuda.
Y su valentua al hablar abiertamente sobre su experiencia puede servir de inspiración superíndice 3N para muchos. Puede animar a otras personas que N pasando por momentos difíciles a buscar ayuda y a no sentirse avergonzadas por ello. En resumen, la confesión superíndice 3N última de Kerem Bürsin en vivo ha sido un verdadero bombazo. Nos ha permitido conocer un poquito al hombre de True S del actor, nos ha recordado la importancia de la salud mental, y nos ha inspirado a ser honestos con nosotros mismos y con los de Es un ejemplo de CU superíndice 3. Las celebridades pueden usar su plataforma para hacer el bien y para generar un impacto positivo en la sociedad. Ahora su familia, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante, y que les haya hecho reflexionar. Recuerden que lo importante es cuidarnos a nosotros mismos, tanto física como emocionalmente. Y si N pasando por un momento difícil, no duden en buscar ayuda profesional. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright nolo. Y ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre esta confesión superíndice 3N de Kerem Bürsin. ¿Les sorprendió superíndice 3? ¿Les conmovió superíndice 3? N de acuerdo con su mensaje sobre la salud mental? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. No se corten. Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tengo muchas noticias jugosas preparadas para ustedes. Muchas gracias por su apoyo, familia. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, sean felices y no se olviden de cuidar su salud mental. Besitos.